¿Qué fue lo que dijo Jesús para que tantas personas hayan sido impactadas? ¿Cuáles fueron sus palabras para que la historia del mundo se dividiera en dos? Para que hombres menospreciados y humillados se convirtieran en valientes luchadores por el amor y la reconciliación que Jesús testificó durante su ministerio. Pues esas son justamente las palabras que queremos considerar el día de hoy. Y es a lo que les invitamos a quedarse acá en este video de Un Momento con Dios, para conocer cuál es la razón fundamental por la que el mundo y muchas personas a lo largo de la historia han visto sus vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Acompáñanos. Nuestro pasaje del día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje que Jesús comunicó, que ha impactado a tantos a lo largo de la historia, lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 1. Jesús se fue a Galilea luego del encarcelamiento de Juan el Bautista, y allí predicó hablando de que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado y que era necesario que las personas se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Esas palabras que Jesús decía con respecto al cumplimiento del tiempo indicaban que el reino de Dios se había acercado y que por lo tanto quienes le escuchaban debían arrepentirse de todos sus pecados y creer en el mensaje de salvación, en el mensaje de Jesús. Esto del acercamiento del reino de Dios era algo muy importante porque desde la caída de Adán y Eva, Dios prometió un Mesías que libertaría a la humanidad del poder y de la condenación del pecado. También todos los profetas de Dios afirmaron esa promesa a lo largo de la historia. Por eso, que Jesús confirmara que el tiempo se había cumplido representaba que esa promesa se había hecho realidad en él. Una realidad que hizo eco en la mente y en los corazones de los israelitas que vieron y fueron testigos de la vida de Jesús. Pero, ¿será que estas palabras tienen algo que ver con nosotros hoy? ¿Esto que Jesús comunicó tiene algo que ver con nosotros hoy? Sí, tienen todo que ver. Porque así como los que escucharon a Jesús fueron instados a responder con fe ante su mensaje, nosotros también lo somos. Por eso necesitamos atender su llamado al arrepentimiento y a creer sus enseñanzas. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es un proceso del corazón que implica cambiar el centro de nuestra adoración, llevándonos a un cambio de comportamiento, a un giro de 180 grados en la forma como estamos viviendo. Es el proceso interno que resulta del Espíritu, mediante el cual, si robábamos, ya no robamos más. Si mentíamos o sosteníamos relaciones extramatrimoniales o nos emborrachábamos o hablábamos mal de personas, pues ya no lo hacemos. Y en cambio vivimos de una manera diferente, motivados por un deseo profundo de agradar a Dios. Eso es el arrepentimiento. Así, la pregunta para nosotros con respecto a estas palabras es: ¿qué tan sensibles somos a nuestros pecados? ¿O qué tan conscientes somos de lo ofensivo que resulta el pecado para Dios?
Pues la verdad es que si lo somos, hallaremos necesario arrepentirnos de él, confesarlo, llamarlo como Dios lo llama y en el poder del Espíritu ejercer un cambio en nuestra vida que vaya en dirección hacia la santidad que Dios espera de nosotros. Ahora, resulta interesante y hasta irónico que este sea el mensaje que ha impactado al mundo entero, este mensaje del arrepentimiento, porque será alentador decirle a las personas que están sufriendo que lo primero que deben hacer es reconocer su pecado y arrepentirse de él delante de Dios. Pues no lo parece, la verdad no lo parece. De hecho, cuando vemos sufrir a alguien, pues nuestro primer impulso es ofrecerle a esas personas, a esa persona, palabras de esperanza. Y sinceramente estas no parecen ser las más apropiadas. Pero desde el punto de vista divino sí lo son, porque lo primero que todos necesitamos para tener vida abundante es tener vida espiritual. De ahí que necesitamos ese llamado al arrepentimiento, para que a partir del perdón de Dios podamos gozar de la vida eterna y abundante que Él quiere darnos, que solo Él puede darnos. Así que, hermanos, consideremos el arrepentimiento como un estilo de vida. Si tú y yo hayamos creído en Jesús como nuestro Salvador, necesitamos comprender que así como el pecado es parte natural de nosotros, hace parte de nuestro día a día, nosotros, aún siendo creyentes, más siendo creyentes, necesitamos también entender el arrepentimiento como algo de todos los días, como un acto profundo diario que filtra los motivos de nuestro corazón, lo que hacemos para identificar si ello es conforme a la voluntad de Dios, le glorifica o no. Y si no, poder arrepentirnos, dirigirnos hacia un camino contrario a lo que estamos haciendo hoy y llamar a lo que hacemos por su nombre, pecado. Y si tú no has creído en Cristo como tu Salvador personal, para ti más que nadie es este mensaje de arrepentimiento. Lo primero que debes hacer para poder ser llamado hijo de Dios y tener vida eterna y vida en abundancia es reconocer tu pecado y arrepentirte. Oro a Dios y le pido a Dios que Él te conceda el arrepentimiento y la conciencia de pecado que necesitas. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.